Uy, está bravo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a sumergirnos en el increíble mundo de los animales. En este momento están escuchando el episodio número 4. Voy a usar el pronombre tú, el cual es usado en contextos informales. Recuerden que el pasado episodio usé el pronombre usted. En este podcast hablo de forma un poco más pausada y clara que el promedio de los hablantes nativos. Mi objetivo con este podcast es ayudarles a desarrollar su oído para que con el tiempo puedan comprender conversaciones en español sin dificultad, incluso cuando los hablantes nativos hablen rápido. Además, recuerda que la transcripción está disponible. También recuerda darle un me gusta a este podcast, calificarlo, escribir una reseña y compartirlo con cualquier persona que pueda encontrarlo útil para su aprendizaje. Hoy tenemos un tema variado, divertido y hasta un poco polémico, donde aprenderemos excelente vocabulario. Recuerda que al final de cada episodio encontrarás el paisaje sonoro. Primero, hablaremos de esos fieles compañeros que nos alegran la vida, los animales, y analizaremos algunos comportamientos que los humanos y animales tienen en común. ¿Eres una persona de perros o de gatos? Dímelo en los comentarios. Luego, voy a hablar de cuáles son esos animales que sinceramente no me gustan tanto y cuáles sí. Seguro que más de uno se sentirá identificado. Aunque queremos los animales, existen animales odiados y admirados, y por supuesto hablaremos de los más inteligentes, esos que nos sorprenden con su astucia. Y para cerrar con broche de oro descubriremos algunos de los animales más exóticos que habitan en Colombia. Así que ajusta el volumen, ponte cómodo y prepárate para disfrutar. Empecemos ahora mismo. Desde los comienzos de la humanidad hemos tenido una fuerte conexión con los animales. Por ejemplo, cuando necesitamos transporte, caballos, burros, camellos, elefantes e incluso perros nos han ayudado a desplazarnos. En el trabajo en el campo, el ganado y los bueyes han sido fundamentales para realizar tareas pesadas. Además, nos ayudan a sobrevivir proporcionándonos leche, huevos y carne. En muchos casos, describimos comportamientos humanos usando los animales. Las descripciones podrían cambiar dependiendo de las culturas, y nosotros no somos la excepción. Algunos refranes más usados por nosotros los colombianos son. Algunos de los más usados son, por ejemplo, por la boca muere el pez. Significa que tienes que tener cuidado con lo que hablas porque puede ser perjudicial para ti mismo. El otro es el que no arriesga un huevo, no gana un pollo. Para obtener resultados positivos es necesario tomar riesgos, actuar e invertir tiempo, dinero, esfuerzo o cualquier otra cosa. Alborotar el avispero, causar alteración y desorden en un grupo de personas. Si alguien te dice que eres un viejo zorro, no quiere decir que hueles a queso picho. Viejo zorro es alguien con experiencia, que huele las trampas como los zorros. Son capaces de anticiparse a los problemas, que tienen experiencia. Déjame saber en los comentarios qué tipo de animales usas en tus conversaciones. Aquí en Colombia amamos los animales, al menos la mayoría de personas. Hay personas que prefieren los gatos que los perros y viceversa. Otros adoptan conejos, hámster, peces y personas en las áreas rurales que disfrutan de la compañía de sus vacas o gallinas. ¿Cuál es tu favorito? En mi caso, siempre me han gustado más los perros, pero les confieso algo. Antes de tener mis 2 gatas, no me gustaban los gatos. Tenía una idea negativa sobre ellos por una historia que me contó mi tía. Resulta que su gato se hizo popó en la olla del arroz. ¿Será que a los gatos no les gusta el arroz? Seguro no han probado el arroz con leche, que es delicioso. Además, siempre pensé que estos adorables eran mal geniados y antipáticos. Una idea que hoy en día no la tengo. Me acordé de un viejo refrán que dice: aquí hay gato encerrado. Tiene un tono negativo. La frase se aplica para demostrar desconfianza y sospecha.
Pero pues continuando con el tema, todo cambió cuando adopté mis gatas. Ahora las amo y me doy cuenta de que los gatos son increíbles, cariñosos y llenos de personalidad. Una de las grandes cualidades de los gatos es que son muy aseados. Para su limpieza diaria usan su propia lengua, manteniéndose siempre impecables. Además, son muy organizados a la hora de hacer sus necesidades, ya que están acostumbrados a orinar y defecar en lugares específicos como una caja de arena. Los gatos también son animales muy inteligentes, no solo actúan por instinto, sino que pueden aprender a través del ensayo y error. Otra cosa increíble de los gatos es su agudo sentido del oído, mucho más desarrollado que el del ser humano, y ni hablar de su visión nocturna que les permite ver en la oscuridad con gran precisión. He encontrado mi primer perro callejero y está tomando agüita, mírenlo. Ese es el típico perro criollo que uno no sabe qué raza es. Hola, niño. Uy, está bravo. Uy, no. Ahora se puso bravo porque está tomando agua. Perro que ladra no muerde. Se usa para referirse a una persona que habla o dice muchas cosas, pero que en realidad no actúa. Entonces, ¿cuál es el mejor amigo del hombre? Pues no podría ser otro que el perro. Ha sido desde siempre el mejor amigo del hombre, lo que significa que está en la categoría de los animales más fieles y más populares del planeta. Entonces, cuando tienes un perro, normalmente tienes que sacarlo a pasear. Es algo positivo, ¿verdad? Porque es una tarea que debe realizarse al menos 20 minutos 3 veces al día, lo que te obliga a caminar y a hacer ejercicio. Que en otros países como España, los amos suelen tomarse mucho más tiempo haciendo esta clase de actividades, sacando a sus animales a hacer sus necesidades, incluso hasta 1 hora. Aunque amo a mis gatas, la verdad es que me gustan más los perros. Me acuerdo mucho de Chanel, la perra de mi sobrino, que estuvo conmigo durante 1 año entero. Debe estar viejita. Una de las características de los perros que más nos acercan a ellos es su lealtad. Quienes han tenido un perro lo saben, esta es infinita. ¿Conocen la historia de Hachiko? Hachiko. El perro japonés que se quedó esperando el regreso de su mejor amigo en una estación de tren, conocido como el perro fiel. Le hicieron una estatua que está ubicada frente a la estación de Shibuya en Tokio, Japón. Espero haberlo pronunciado bien o al menos acercarme un poquito. Eso sí, aunque los queremos como parte de la familia, no es bueno humanizarlos ni atribuirles sentimientos como culpa o vergüenza o llevarlos al colegio. Tanto los gatos como los perros sí pueden expresar emociones como alegría, tristeza o enojo. He visto que muchas personas envían a sus mascotas al colegio. Tratan a sus mascotas como si fueran sus hijos. Humanizar a los animales es algo que no comparto. Sin embargo, en Colombia aún falta muchas leyes que protejan a los animales callejeros, especialmente a los perros. En comparación con otros países como España, allí es raro ver perros abandonados en las calles, mientras que aquí es común encontrar muchos perros criollos caminando por las calles. En Colombia, criollo es el término que usamos para referirnos a los perros sin raza definida. Mientras unos van al colegio, otros están en la calle. Al final de este episodio se incluye un paisaje sonoro en el que grabo cómo son las condiciones de estos perros callejeros. Hoy me acompañó a hacer mi paisaje sonoro Santiago Londoño. Aquí está. Pues en el recorrido nos encontramos varios perritos callejeros. Es muy normal si usted viene aquí a Colombia, a Bogotá, encontrarse perritos callejeros por todo lado. Cosa diferente en otros países, supongo. Tuve la oportunidad de estar en España, especialmente en Murcia. Allí viví un tiempo y esta clase de fenómenos no se ve, esta clase de animales callejeros no es visto. Aquí en Colombia existen estos perros criollos que no se sabe qué raza es, ¿sí? Es una mezcla. Entonces el gobierno aquí como que no ha tomado las medidas necesarias para solucionar ese problema. Entonces es muy común verlos aguantando frío, hambre, etcétera. Ustedes se dieron cuenta.
Santiago, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Cuál prefieres, gato o perro? Pues mi animal favorito es el gato. Yo siento que porque es que los perros, por ejemplo, tú los tienes que sacar y tienes que esperar a que hagan las necesidades y ya. En cambio el gato, pues tú le pones solo la arena y él ya lo hace solito. O sea, es como más, o sea, se cuidan por ellos mismos. ¿Qué opinas de los perritos callejeros? Pues ya que tuviste la oportunidad de ir a Barcelona, ¿viste algunos perros callejeros en Barcelona? Pues perros callejeros no. O sea, vi perritos pero con dueños y estaban pues muy bien cuidados y estaban bien. ¿Y qué opinas de los perritos callejeros aquí? Cuando los ves en las calles, ¿qué sientes? Pues me da tristeza ver a los perritos y pues no poder apoyarlos, ayudarlos, pues porque obviamente no puedo ayudar a todos los perritos, pero pues alguna gente los simplemente los deja en la calle y pues eso no está bien, o sea. Sí, es verdad. Hay personas que los dejan en la calle o hay otras personas que los adoptan, porque también conozco muchas personas que adoptan perritos criollos. En lugar de comprar un perrito, pues creería que sería mejor adoptar los perros de la calle. ¿No crees, Santi? Sí, porque pues, Ya no son tan comunes verlos, pero todavía se ven. Allá veo dos ya. Uno y dos están esperando a que les den pancito. ¿Así? Hola, ¿dónde está usted? ¿Dónde estaba? He encontrado más perritos callejeros. Como lo dije en el video, tuve la oportunidad de visitar Murcia, España, y pues varias ciudades y no se ve esta clase de cosas. Por ejemplo, ponle, mire el perrito. El perrito tiene cara de tristeza. Yo lo veo triste. Hola, niño. ¿Qué hace? Saluda a la cámara. Está serio. Ah, y aquí está el amigo. Bueno, al menos tienen amigos. ¿Cierto, Santi? Santi me está acompañando a grabarme. cierto. Típico perro criollo. Hola, niño. ¿Qué hace?